Otro aspecto importante también de la fracción es poder analizarlas. Analizar la fracción. Analizar. Cuando el profesor o la profesora a ustedes les pida analice la fracción, ¿qué es lo que se está proponiendo en este caso? ¿Qué es lo que deben de considerar ustedes? Es importante que ustedes entiendan eh, qué es lo que se les está pidiendo a ustedes. Por ejemplo, yo voy a tomar esta fracción. Voy a decir 3x más 1, x menos 2. Analicemos esta fracción. ¿Qué es lo que le está pidiendo al profesor? En realidad lo que ustedes deben de considerar aquí es estudiar el numerador, el denominador, cuando es cero, cuando es cero la fracción, cuando es positiva, cuando es negativa. Entonces, ¿cómo se estudia? Es decir, aquí ustedes tendrían que ver cuándo es positiva, cuándo es cero y cuándo es negativa. Positiva, negativa o cero. Ahora, ¿cómo se hace esto? Primero, entender que uno estudia en forma separada el numerador y el denominador. Entonces digo, ¿en qué caso se anulan? Entonces hay una palabra, ¿en qué caso se anulan? ¿En qué caso se anulan? Bueno, uno dice se anula cuando esto es cero. Entonces, en otras palabras, ustedes plantean esto. 3x más 1 es cero. ¿Cuándo es cero? Bueno, si ustedes resuelven la ecuación, les va a quedar 3x igual a menos 1, x sería igual a menos un tercio. El denominador, hacemos lo mismo, x menos 2 es cero, resolvemos la ecuación, nos queda x igual a 2. Entonces, al estudiar en forma separada, nos damos cuenta que esto es cero cuando x vale menos un tercio. Esto es cero cuando x vale 2. Sin embargo, dijimos que el concepto de fracción exige que el denominador sea distinto de cero. Es decir, la restricción automáticamente x tendría que ser distinto de 2. O sea, si x vale 2, yo sé que me quedaría entonces el denominador 0. Pero dijimos que la fracción no puede ser 0. Entonces ya tengo la siguiente situación. Tengo mi recta numérica, por decir un caso, donde tengo menos un tercio y tengo el 2. Si x vale menos un tercio, si x vale menos un tercio, esto es 0. Esto es 0 y 0 sobre un número distinto de 0 es 0. Si x vale 2, si x vale 2, me quedaría indeterminada. 2 menos 2, 0, así que no puede ser. Sin embargo, estos números que ustedes han encontrado van a ser importantes porque la recta numérica ustedes la han dividido en tres intervalos. En tres intervalos. En tres intervalos. ¿Se dan cuenta? Todos los números que están a la izquierda del menos un tercio, los que están entre menos un tercio y 2 y los que están a la derecha de 2. Una vez que ustedes encuentran estos números, entonces el análisis que hacen está en términos o en función de estos intervalos. Entonces ustedes tienen la expresión o el factor, dicen 3x más 1. El factor x menos 2 o el denominador x menos 2. Y la fracción. Y la fracción. Y la fracción. Entonces, decimos, en el primer intervalo, tomamos un valor, bueno, en el primer intervalo, ¿qué signo tiene el numerador? ¿Qué signo tiene el denominador? Y de acuerdo a la regla de los signos de la operación, división, entonces tendríamos el signo de la fracción. Entonces, yo tomo un valor cualquiera, cualquier valor que esté a la izquierda de menos un tercio. Entonces yo tomo, por ejemplo, el menos 3. Me quedaría, ¿qué signo? Lo que interesa es el signo. Entonces yo tomo cualquier número, lo multiplico por 3, me dará negativo. Le sumo 1, sigue siendo negativo. Si tomo acá un número negativo, le sumo por el resto de 2, también es negativo. Si ustedes observan, negativo con negativo me da positivo.
Entonces me doy cuenta que esta fracción va a ser positiva en este caso. ¿Qué ocurre en este segundo intervalo? Entonces tomo un valor en este intervalo. Puedo tomar el 0. Positivo, negativo. Positivo, si equivale 0, más 1, positivo. Si equivale 0, me quedaría negativo. La división de un número positivo por un número negativo me da negativo. En el tercer intervalo tendría entonces cualquier valor que esté a la derecha del 2. Puedo tomar 3. Positivo, positivo, positivo. 3 menos 2, positivo. Dividiendo un número positivo por un número positivo me da positivo. Entonces ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que en este caso esta fracción va a ser 3x más 1 sobre x menos 2 va a ser positivo. ¿Cuándo? Cuando el x esté en el intervalo de menos infinito hasta un tercio. Menos un tercio. Pero también va a ser positiva en el intervalo de 2 a más infinito. Entonces iríamos unión, intervalo desde el 2 hasta más infinito. Ojo que el 2 no lo pueden considerar porque si fuera 2 me quedaría 0. También diría entonces que la fracción 3x más 1, x menos 2 es menor que 0, es negativa, cuando el x pertenece a este intervalo. Aquí una corrección. Estamos diciendo positivo. Dijimos que era negativo en el intervalo entre menos un tercio y 2. Abierto. ¿Qué ocurre con un tercio? Cuando dijimos que era un tercio era 0. Entonces podríamos decir 3x más 1 es igual a 0 cuando x vale un tercio. Menos un tercio. Así que es importante que ustedes, por ejemplo, al analizar una fracción, entiendan que lo que se está pidiendo o considerando es cuándo se anula, cuáles son las restricciones, cuándo es positiva, cuándo es negativa. Ahí tendrían ustedes el análisis de una fracción. Bueno, si tienen alguna duda, vuelvan a analizar ahí el video. ¿Ya? O podríamos tomar otro ejemplo, a ver si lo podemos hacer en forma más directa. Otro ejemplo. A ver si con uno o dos ejemplos es suficiente. Vamos a tomar una fracción del libro, con los cuales a veces los estudiantes trabajan. Y vamos a tomar la fracción, por ejemplo, a ver, una 4x, vamos a colocar 4x menos 9 y 5x. Entonces, analizar. Si ustedes ya tienen claro, lo primero es cuándo es 0, cuándo se anulan. Dijimos cuándo se anulan. Entonces el numerador, 4x menos 9, es 0 cuando x será 9 cuartos. Ustedes tienen que tener habilidad también en resolver la ecuación. Ustedes suman 9, 4x igual 9, simplifican por 4 o multiplican por un cuarto y queda 9 cuartos. Es importante que ustedes tengan habilidades, manejen recursos algebraicos. Se anula el denominador, 5x se anula cuando x vale 0. Entonces ya ustedes tienen una restricción.
restricción. Esta fracción es válida para cualquier número real excepto el 0. Excepto el 0. O sea, el x tiene que ser distinto de 0. La restricción x no puede ser 0. No puede ser 0. Si fuera 0 dijimos que esto es 0. 9 sobre 0 no puede ser 0. Entonces el dominio, diríamos, o la restricción x es 0. Para entenderlo, la restricción x 0 no puede ser. Yo saco de mi dominio, de los valores posibles que le puedo dar a x, saco el 0. No puede ser 0. Entonces por eso decimos x tiene que ser distinto de 0. Entonces la analizamos. Entonces decimos, tenemos los intervalos 9 cuartos. 9 cuartos y el 0. Ahora, ustedes se dan cuenta que yo el 9 cuartos lo ubiqué a la derecha del 0. No estoy tomando en cuenta aquí entre qué entero está ese número. Lo importante que ustedes deben de considerar son los intervalos. Bueno, estamos analizando la fracción. Entonces, esto es importante para que manejen ustedes un diagrama, un esquema. ¿Cómo organizan la información? Primer intervalo, segundo intervalo, tercer intervalo. La fracción, el numerador 4x menos 9, 5x, y la fracción 4x menos 9, 5x. Entonces, si x, los signos, si x está en este intervalo, entonces si x fuera menos 1, menos 9, negativo. Si fuera menos 1, negativo. Negativo, negativo, positivo. Si estuviera en este intervalo, entre 0 y 9 cuartos, ¿qué número puedo tomar? Cualquier número que esté entre 0 y 9 cuartos. Entonces aquí puedo tomar el 1. 4 por 1, 4. Menos 9, 4, menos 9, negativo. 5 por 1, 5, positivo. Negativo, positivo, negativo. En el tercer intervalo, puedo tomar el 9 cuartos, puedo tomar el 3. 3 por 4, 12, menos 9, positivo. 5 por 3, positivo. Positivo, positivo, positivo. Entonces, ya tengo lo siguiente. Digo, si la x está en este intervalo, la fracción es positiva. Si está en este intervalo, es negativa. Si está en este intervalo, es positivo. ¿Y qué ocurre si es 0? Si la x es 0, no está determinado. La restricción me lo da. No puede ser 0. ¿Y qué ocurre si es 9 cuartos? No es ni positiva ni negativa, sino que es 0. Así que ahí ustedes tienen esa respuesta. ¿Está claro? Entonces, 4x menos 9 sobre 5x es positivo. 4x menos 9 sobre 5x es negativo. 4x menos 9 sobre 5 es 0. ¿Cuándo es positivo? Aquí. ¿Cuándo es negativo? Aquí. ¿Cuándo es 0? Aquí. Ahí sería 0. En ese caso es 0. ¿Cuándo está indeterminado? Cuando es 0. Cuando x vale 0. Bueno, ahí tendrían ustedes algunos ejemplos para analizar una fracción algebraica.